se va a dar cuenta, de que Dios habla al pueblo de Israel para renovar el pacto que Dios tenía con ellos. ¿Por qué para renovar el pacto? Porque muchos años atrás el pueblo de Israel había cometido un error. De tantos errores que cometió el pueblo de Israel, el pueblo de Israel había cometido un error y la historia cuenta que cuando Moisés fue al monte, ¿cierto? Estuvo 40 días y 40 noches y Dios le dio las tablas de la ley. Y cuando regresó, se dio cuenta de que el pueblo de Israel había mirado hacia otros lados y estaban adorando a un becerro de oro. Se sabe la historia, ¿cierto? La conocemos. Entonces Moisés se enojó mucho, se entristeció su corazón y tiró la tabla de la ley y la rompió. Entonces Dios, o Jehová Dios, renovó el pacto que tenía con Moisés y con el pueblo de Israel y le da nuevamente, ¿cierto? Le da la autoridad de escribir nuevamente, o le da le dice que haga las tablas de la ley nuevamente, donde estaban los mandamientos. Y también que hicieron arca para colocar, ¿cierto?, dentro del arca estas tablas. Y ahí llamamos, ¿cierto?, el arca del pacto. Pero esa es parte de la historia. Esta es parte de la historia del pueblo de Israel. Amén. Ahora nosotros nos encontramos con estos versículos. ¿Y por qué se lo conté? Para tenerlo como contexto. Después de que nuestro Dios renueva el pacto con Israel, les dice, y en el versículo lo podemos leer, en el título de estos versículos, dice: lo que Dios exige. Y dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová. ¿Y qué podemos nosotros entender por el temor? Por el temor de Dios. El temor a Dios no es el mismo temor que podamos tener humanamente. El temor a Dios, si usted busca una definición en internet o basado en lo humano, dice que es una sensación de admiración, respeto y sumisión reverente hacia Dios. No un miedo, como muchos pueden entender, sino que esto implica reconocer la autoridad y la santidad de Dios. Amén. Lo que eso nos motiva a vivir de acuerdo a sus normas, a sus leyes, a sus estatutos, y evitar el pecado. Buscar, en resumidas palabras, la santidad. Entonces, cuando Dios nos habla acerca de temer a Jehová, tu Dios, es que nosotros podamos tener un respeto hacia el Señor y que podamos también tener esa admiración y esa tener esa llamada autoridad, o tener esa labor, ¿cierto?, de reconocer la autoridad de parte de nuestro Dios. Amén. Y eso nos motiva entonces a vivir de acuerdo a sus leyes, a sus estatutos. También nos habla en el mismo versículo 12 de que debemos andar en sus caminos. Y esto muchas veces nos llama la atención porque nosotros podemos preguntarnos: ¿cuál es el camino del Señor? ¿Cuál es el camino el cual debemos caminar? Y en la palabra del Señor, Dios nos muestra dos caminos. Hay un camino de vida, un camino de muerte. Un camino que lleva a la salvación y un camino que lleva a la muerte eterna.
Muchos le llaman también la puerta ancha, la puerta angosta, las tinieblas, la luz. ¿Qué camino hemos escogido nosotros como personas, como hijos del Señor? Creo que hemos escogido, ¿cierto?, el camino de la salvación, porque hemos creído en la gracia y en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y en el sacrificio que Dios hizo en aquella cruz por nosotros. Y nosotros hemos optado, ¿cierto?, por el camino de la salvación. ¿Sí? Amén. Ahora, ¿por qué Dios nos muestra en su palabra y nos dice de que hay caminos que al hombre le parecen derechos? En el libro de Proverbios lo dice. Porque muchas veces nosotros tomamos nuestros caminos, nuestros propios caminos, sabiendo y conociendo la verdad y conociendo que debemos caminar por un camino recto. Muchas veces tomamos nuestros propios caminos y esos propios caminos nos llevan a vivir consecuencias, ¿cierto?, que después nos arrepentimos y le preguntamos a Dios por qué estoy viviendo esto, siendo que es consecuencia de nuestras mismas acciones. Entonces, por eso nosotros debemos tener claro cuál es el camino a seguir. Y ese es el camino que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y no se puede vivir con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Es imposible. Dios nunca nos ha mostrado de que nosotros podemos vivir con un pie dentro de la iglesia y un pie en el mundo. Porque recuerde que nosotros somos o no somos. Así se nos ha enseñado acá y creo que nosotros debemos seguir una línea. Entonces, la amistad con Dios o la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y eso nosotros debemos tenerlo muy claro. ¿Cierto? Y podemos ver un claro ejemplo. En el libro de Apocalipsis, si usted se da cuenta, en el capítulo 3, versículo 16, le habla a la iglesia de la Odisea y le dice: por cuanto no ha sido frío ni caliente, sino que ha sido tibio, te vomitaré de mi boca. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta de que o somos fríos o somos calientes en el Señor. O somos fríos o tenemos pasión. Pero las dos cosas no las podemos tener. No podemos ser tibios, porque es un acto repulsivo. El vómito es un acto repulsivo, de donde se bota, ¿cierto?, algo que es desechado. Eso mismo lo podemos ver reflejado en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 16. Por cuanto no ha sido frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, el camino del Señor es uno, y nosotros lo conocemos. Ahora, si nos desviamos de ese camino, vamos a vivir las consecuencias de nuestras acciones. Amén. Y cuando cogemos, ¿cierto?, todos estos caminos o todas estas aristas, o podemos llamarlo desviaciones o atajos, podemos llamarlo de esa forma, siempre vamos a pasar por algo. Vamos a vernos atribulados porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque queremos hacer las cosas más fáciles. Pero Dios a veces tiene un propósito con eso. Y no a veces, sino que siempre Dios tiene un propósito. Si nos dice que caminemos, ¿cierto?, por esta alfombra roja hacia allá y nos desviamos, si no lo hacemos, vamos a tener también una consecuencia. Porque Dios tiene un propósito con nosotros caminando rectamente. Y el camino del Señor es perfecto. El camino del Señor es perfecto, es uno solo. Amén. También nos habla en este versículo, dice, y que lo ames. El amor a Dios. Amar a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y si nosotros seguimos, ¿cierto?, el camino que Él nos dejó es por amor. Nada más que por amor. Dios quiere ser amado por usted. Dios quiere sentir de que usted también siente de que Él es todo para usted. Amén. Él es todo para nosotros. Y lo cantábamos, lo decíamos. Dios quiere ser el centro de su vida. Dios quiere ser el centro de mi vida. Amarle con pasión,
amarle con gratitud, amarle con deseo, con esa pasión que a lo mejor teníamos cuando recién le conocimos, cuando queríamos hablarle a todos acerca de la grandeza del Señor, de lo que Él había hecho con nosotros, ¿cierto? Y hoy se ha enfriado. Hoy podemos ver y autoanalicémonos. Hoy lo podemos ver, se ha enfriado. Ya no somos los mismos de cuando conocimos al Señor. Haga una reflexión ahí usted donde está. Y creo que cuando nosotros sentimos esa pasión o ese amor por Dios, crece esa pasión de querer servirle. Ya no hay tibieza, ya no hay que siento frío, ya no me duele cierto cuerpo, ya no, sino que todo lo que hago y todo lo que soy es para el Señor. Amén. Amén. No desviamos nuestro camino cuando amamos al Señor. Y también podemos ver un claro ejemplo en el libro de Apocalipsis, cuando lo voy a buscar, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Si mi hermano puede colocarlo acá en el data, para poder leerlo todo junto, porque esto me llamó mucho la atención. Apocalipsis en el capítulo 2 le habla a una iglesia también, la iglesia de amén. Se me perdió el versículo. Ahí está. Le habla a la iglesia de Efesios en el capítulo 2, versículo. Vamos a leer el versículo 2 en adelante. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y después dice: y no has desmayado. Pero en el versículo 4 dice: pero algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, ¿se puede servir al Señor habiendo dejado el primer amor? Se puede servir al Señor, porque se puede estar en la iglesia, se puede cantar, se puede adorar. Y aquí lo está diciendo de que la iglesia de Éfeso dice: has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente. O sea, esta iglesia estaba trabajando, estaba haciendo cosas, estaba haciendo actividades, estaba a lo mejor hablando del Señor. Dice: has trabajado arduamente en mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, Dios nos llama, ¿cierto?, a que podamos volver a aquel día en cuando le conocimos, cuando nos enamoramos de Él, cuando queríamos más de Él, cuando no poníamos excusa. Usted piense a lo mejor cuando estaba recién coloreando, cuando estaba recién de novio. Yo voy a contar esto, me da un poco de vergüenza, pero yo trabajaba en Concepción y salía de Concepción a las 8 de la tarde. En ese tiempo yo estaba pololeando con mi esposa. Y llegaba el viaje, ustedes saben que de Concepción es muy, muy largo. Y en ese tiempo más todavía, porque no había aerotren, no había nada. Era el bus y después caminar, imagínense, del mall. No existía el mall en ese tiempo tampoco. Pero de ahí hacia adentro son como 20 minutos caminando, 15 minutos. Entonces yo llegaba aproximadamente como a las 9:30, 10. Y mi esposa me decía, bueno, era mi novia en ese tiempo, y me decía: pero ¿para qué vienes si vamos a estar 10 minutos, 15 minutos juntos? Y yo le decía: no importa,
Porque el hecho de llegar y verte ya me sonrojé. Pero era así. Y yo sé que a lo mejor usted también lo vivió. En su noviazgo, en su prolego, cuando estaba enamorado. No importaban los minutos que usted estuviera con la persona amada, sino que era el estar juntos, el sentir, ¿cierto? A lo mejor el aroma, el tener un abrazo, un beso, pero era eso. Y con el Señor es lo mismo. Cuando nosotros le conocimos, ¿cierto? Queríamos estar en todas, pero hoy no es así. Da lo mismo si llegamos al culto. A veces tenemos tiempo y no lo hacemos. Da lo mismo si es que hay que predicar y no llego. O si hay que juntarse un día domingo y tengo cosas que hacer. Da lo mismo. ¿Has dejado tu primer amor? Y Dios me está hablando a mí. Porque a veces yo llego al trabajo, o sea, del trabajo a la casa, 9, en ducharme me dan el nuevo cuarto, y a veces yo espero que llegue mi esposa y son las 10 y aún no llega. Entonces Dios me está hablando a mí. Y a veces vengo cansado, sí, y me quedo en la casa, pero cuando usted estaba con el primer amor, llegaba a la casa y no importaba el cansancio, venía igual, llegaba igual al culto. Y yo estoy dando un ejemplo solamente, pero en muchas situaciones que podemos vivir, ¿cierto? Y recordar acerca del amor de Dios. Cuando el amor entonces se enfría, solamente Dios y el Espíritu Santo que está en nosotros puede hacer arder nuevamente, ¿cierto? Ese fuego. No hay nadie más. Y nuestro Señor Jesucristo también lo dijo. A los fariseos se lo decía: este pueblo de labios me honra. ¿Cierto? Pero nosotros amamos al Señor y queremos vivificar o queremos hacer que esa llama se vuelva a encender. Pidámosle al Señor, pidámoselo. Personalmente, pídaselo al Señor ahí y dígale: Señor, aviva el fuego que está en mi interior. Aviva el fuego que está en mi corazón. Y que pueda crecer esa pasión para poder buscarte de nuevo como lo hacía en un principio. Tenemos que ser apasionados por Dios, eso es lo que Él quiere. Aunque nos falte todo, aunque no tengamos nada, amar al Señor. No por tradición, no porque mi papá, porque mi mamá, sino que porque yo conocí el amor del Señor. Amén. El activismo no es amor. Podemos estar en la iglesia, pero también podemos estar lejos de Dios. Servir, podemos servir, pero eso no significa que estemos cerca de Dios, porque a veces lo hacemos para la gente, para las personas. Que voy a ir porque el pastor me va a decir algo, voy a hacerlo para que el pastor no me rete. No, hagámoslo para el Señor. Recuerde, la palabra del Señor dice: y todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Amén. Es palabra del Señor. Amén. Y podemos ver el ejemplo, el mayor ejemplo de amor es el de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra ya lo decía. La cruz, nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Nos dio vida, nos dio ¿cierto? Vida en abundancia. Porque después de esta vida sí hay otra. Nosotros sabemos que es así. Y esa vida la tenemos ganada gracias a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió por nosotros y nos dio la salvación y la vida eterna. Amén. Dios nos ama. Dios nos ama. Y después dice: guardad mis mandamientos. En el versículo que leíamos, volvamos a Israel al versículo de Deuteronomio. Ya se me perdió aquí. 10:13. ¿Sí? ¿Lo puede leer? ¿Qué dice? Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Amén. Y yo te escribo hoy para que tengas prosperidad. Amén. ¿Y los mandamientos dónde están?
Los mandamientos que Dios entregó al pueblo de Israel: no matarás, no robarás, ¿cierto? Pero a lo mejor era para el pueblo de Israel, no son para la iglesia de hoy día, porque nosotros estamos bajo la gracia. Pero esos 10 mandamientos se resumieron a 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y volvemos al amor. Y después dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces los mandamientos los tenemos. El apóstol Pablo, habla desde el libro de Romanos hasta el libro de Tito, si mal no recuerdo, y da muchos ejemplos de cómo nosotros debemos conducirnos en esta vida. Amén. El apóstol Pablo lo decía: vivir en santidad, vivir bajo la gracia del Señor, vivir en amor, y todo, ¿cierto? Vivir también bajo obediencia. Y la obediencia es por amor. Entonces todo lo reducimos, ¿cierto?, a amar al Señor nuestro Dios. Amén. Hay que guardar los mandamientos. Él nos ha enseñado cómo nosotros debemos caminar día tras día, ¿cierto? Nos enseña, y debemos caminar por ese camino que Él nos dejó. Amén. No desviarnos. Cuesta, obviamente va a costar. Obviamente va a costar, porque somos personas, somos humanos y erramos, tomamos malas decisiones. No sabemos a veces cómo actuar, pero ahí es donde tiene que aplicarse la sabiduría, el conocimiento, e ir a la rodilla, ¿cierto? Y pedir el consejo al Señor. Amén. Para no cometer errores. Y usted tiene al Señor, tiene a su pastor, que puede aconsejar ante una decisión difícil, para no cometer errores y después vivir, ¿cierto?, las consecuencias de aquellas acciones. Amén. Así que es un mensaje en el cual podemos confiar en el Señor, en que Él nos está diciendo que debemos guardar sus mandamientos, amarle a Él y amar por sobre todas las cosas a nuestro Dios. Amén. Y guardar una vida de santidad como lo ha enseñado, ¿cierto?, en nuestro caminar. Amén. Amén. Así que es labor nuestra, labor suya, labor mía, el poder seguir en este camino tan perfecto que trazó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que este mensaje ha sido para la iglesia, para nosotros, y creo que lo vamos a tomar para nosotros, y vamos a decirle al Señor: Dios mío, yo quiero amarte como el primer día. Dígaselo al Señor, que Él haga encender esa llama que está en nuestro corazón. Amén. El fuego del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda moverse con toda libertad en nuestras vidas. Amén. Oramos al Señor.